Tú conoces la historia de la traición, pero no lo que ocurrió a través de los ojos de Pedro aquella madrugada. Y tal vez nunca te diste cuenta de lo que él realmente vio. Mientras todos se concentran en el canto del gallo, Pedro vio algo que lo hizo temblar por dentro. Una mirada, un silencio, un final que comenzó antes del amanecer. Si esta historia ya te ha estremecido hasta aquí, imagina lo que aún falta por revelarse. Esa noche, el cielo parecía cargar el presentimiento de algo inevitable. Las estrellas estaban en su sitio, pero dentro del corazón de Jesús había un dolor que nadie podía ver. Él sabía lo que venía, sabía que sería traicionado, sabía que sus discípulos, los mismos que caminaban a su lado desde hacía años, huirían. Y aún así, con los ojos llenos de compasión, Jesús miró a Pedro y le dijo: «Esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Esa frase cayó como una piedra sobre el pecho de Pedro. Él se levantó. Su voz salió firme, pero era más desesperación que fe. «No, Señor, jamás haría eso. Estoy listo para morir contigo si es necesario». La prisa de la emoción habló más fuerte que la prudencia del alma. Pedro no mentía, pero aún no conocía el tamaño de su propia debilidad. Y Jesús, con la serenidad de quien ve lo invisible, respondió solo con silencio. ¿Cuántas veces tú también le prometiste algo a Dios en el impulso de un momento? ¿Cuántas veces juraste que esta vez sería diferente, que no volverías a caer, que estabas firme? Pero cuando llegó el frío de la prueba, la oración se volvió duda, el entusiasmo se volvió miedo y la firmeza se convirtió en negación. Pedro creía que sería fuerte, pero en aquella madrugada descubriría que la mayor lucha no era contra los soldados ni contra la cruz, era contra sí mismo. Y tal vez esa también sea tu lucha. Ellos prometieron velar, pero cuando el dolor de Jesús más apretaba, sus ojos se cerraron. La fe se durmió. No fueron los soldados los primeros en abandonar. Fue el sueño, fue el cansancio, fue el olvido de que el alma también necesita mantenerse despierta. Todo sucedió muy rápido. El ruido de pasos, antorchas acercándose, soldados surgiendo entre los árboles. Judas iba al frente, con esa mirada perdida y un beso que sangraba por dentro. Pedro no pensó, solo reaccionó. Sacó la espada y golpeó al primer hombre que vio. No fue un golpe de advertencia, fue un corte real. La oreja del siervo de uno de los sacerdotes cayó al suelo. La madrugada fue rasgada, no solo por el acero, sino por la desesperación. Pedro creía que estaba protegiendo a Jesús. Pensaba que esa era su oportunidad de probar la lealtad que había prometido horas antes. Pero Jesús no elogió su valentía, ni le dio las gracias. Al contrario, lo miró y con una firmeza serena le dijo: «Guarda tu espada. Quien a hierro mata, a hierro muere». Fue ahí cuando la ficha empezó a caer. La verdadera guerra nunca fue contra los soldados. El verdadero enemigo nunca fue de carne. Y la batalla, más grande si no se gana con espada sino con renuncia. Jesús tocó la oreja del hombre herido, sanó, restauró, mientras Pedro aún temblaba, sin entender. Él había herido. Jesús había sanado. El contraste entre la fuerza impulsiva y el amor paciente, entre la defensa violenta y la entrega voluntaria. ¿Cuántas veces también sacamos la espada por impulso? ¿Cuántas veces herimos a quien solo quería acercarse? ¿Cuántas veces, por miedo a perder lo que amamos, reaccionamos de forma equivocada? La espada de Pedro no salvó a Jesús, solo reveló que aún no había entendido el tipo de reino que estaban haciendo allí, porque el reino que Jesús vino a anunciar no se construye con fuerza, sino con cruz, no se protege con ataques, sino con entrega. Esa noche Pedro cortó, y también se cortó por dentro. Pensaba que hacía lo correcto, pero descubrió que incluso las buenas intenciones pueden herir más de lo que salvan. La prisión de Jesús ya había ocurrido. El sonido de las cadenas,
los gritos apagados, los pasos apurados rumbo al patio del sumo sacerdote. Pedro siguió de lejos. No sabía qué hacer. Estaba dividido entre el miedo y el amor, entre huir y quedarse. Y fue así, en medio de la confusión, que llegó la primera pregunta, simple, directa, de una criada. Tú también estabas con él, ¿verdad? Pedro se paralizó. El corazón le palpitaba fuerte. Sus ojos buscaron una salida, pero la voz salió antes. No sé de qué hablas. Fue el primer corte en su propia alma. No fue gritado, no fue dramático. Fue solo una defensa, un intento de pasar desapercibido. Pero allí, en ese instante, algo empezó a morir dentro de Pedro. Él, que tantas veces había sido el primero en hablar, el primero en lanzarse al mar, el primero en prometer fidelidad, ahora daba el primer paso hacia la negación. Y tal vez, lo más aterrador, sea eso, la caída no comenzó con odio, comenzó con miedo, con un susto disfrazado de silencio. A veces no negamos a Jesús con palabras duras, lo negamos con nuestro silencio, con nuestro retroceso, con el ahora no, el mejor no me meto, el voy a fingir que no escuché. Pedro no gritó contra Jesús, solo no tuvo el valor de reconocerlo. ¿Y cuántas veces también somos así? ¿Cuántas veces, por miedo a ser juzgados, rechazados o malinterpretados, escondemos lo que más amamos? Aquella madrugada Pedro comenzó a alejarse, no de los soldados, sino de sí mismo. Y lo que más lo asustó no fue la pregunta de la criada, fue darse cuenta de que, dentro de sí, la fe ya temblaba, incluso antes de que su voz negara. El fuego ardía en el centro del patio. Los soldados se reunían alrededor, calentando las manos, riendo, intercambiando palabras como si aquella madrugada fuera solo una más. Pedro también se acercó. Necesitaba calentarse. El frío no estaba solo en el aire, estaba dentro de él, en sus manos temblorosas, en su rostro abatido, en su alma confundida. Intentaba parecer común, intentaba esconderse entre los que nunca caminaron con Jesús. Pero nada allí era común, ni el olor a humo, ni las miradas sospechosas, ni el silencio de Dios. Quería pasar desapercibido, pero mientras más intentaba encajar, más se daba cuenta de que ya no pertenecía a ese tipo de fuego, porque el fuego que realmente lo quemaba ahora era el de la culpa, silenciosa, creciente, escondida detrás de gestos nerviosos y ojos bajos. Y fue allí, entre un crujido de leña y otro, que surgió una segunda voz. Tú eres uno de ellos, yo te vi con él. Pedro apretó los labios. La vergüenza luchaba con el miedo. La respuesta salió rápida, cortante, defensiva. No lo soy, estás equivocada. Esa fue la segunda negación, y esta vez, más lejos de la verdad y más cerca del abismo. ¿Cuántas veces te has sentado en un lugar que no era tuyo, solo para no sentirte solo? ¿Cuántas veces te mezclaste con quienes no comparten tu fe, solo para no ser señalado? Pedro no quería negar a Jesús, solo no quería ser reconocido, pero en el intento de calentarse en un fuego ajeno, empezó a apagar la llama de su propia convicción. Aquella madrugada, el frío era real, pero lo que más congelaba era el silencio entre él y el cielo. El tiempo pasaba lento en esa madrugada que parecía no tener fin. Pedro aún seguía allí, tratando de esconderse de su propia conciencia, cuando una vez más la verdad lo alcanzó, ahora en la voz de un hombre. Tú sí que eres uno de ellos. Tu forma de hablar te delata. Eres Galileo. Fue como un golpe en el estómago. El nombre de Jesús, que tantas veces había salido de la boca de Pedro con amor, ahora pesaba como plomo. Él, que antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora decía, juro que no conozco a ese hombre. ¿Qué pasó con la voz que antes lo llamaba maestro? ¿Qué pasó con la fe que había prometido morir a su lado? Fue allí, frente a extraños, que el nombre de Jesús se convirtió en una carga para Pedro.
no porque hubiera dejado de amarlo, sino porque el miedo tomó el lugar de la verdad. Así es como muchas caídas suceden. No gritamos contra Dios, solo nos callamos cuando deberíamos confesar. Y cuando hablamos, no es con fe, sino con negación. Cuando el nombre de Jesús pesa, es porque algo dentro de nosotros ya se ha alejado de la gracia. Pedro no fue arrastrado por soldados, fue consumido por la cobardía. En el intento de protegerse, se perdió. Negó con fuerza, juró por sí mismo, y al hacerlo, intentó borrar del mundo a aquel que ya había marcado su alma. Pero el nombre de Jesús no desaparece así. Él permanece, incluso cuando intentamos fingir que no lo conocemos. Y allí, entre voces humanas y ojos acusadores, Pedro sintió que ya no era el mismo, porque negar a alguien que nunca te negó deja una marca que ni el tiempo borra. En la tercera vez, Pedro no solo negó, gritó, juró, usó palabras duras, como quien quiere arrancarse el pasado a la fuerza. No conozco a ese hombre. Y en el exacto momento en que esas palabras escaparon, el gallo cantó. Un sonido simple, rutinario, que aquella madrugada se convirtió en profecía viva. El canto del gallo rasgó el silencio del alma de Pedro como una espada invisible. Se quedó helado. El tiempo se detuvo. Su rostro se tornó pálido. El mundo entero pareció derrumbarse en un solo instante. El grito más doloroso no fue el del gallo, fue el que Pedro sostuvo por dentro, porque no fue el mundo quien lo acusó, fue su propia conciencia la que lo puso frente al espejo. Jesús lo había dicho, lo había advertido, lo había predicho, pero Pedro pensó que sería lo suficientemente fuerte. Y ahora, allí en medio del patio, frente al fuego que ya no calentaba, escuchó el sonido de su propia caída, y junto con el canto del gallo, vino la mirada. Jesús, siendo llevado por los soldados, giró el rostro, buscó a Pedro, y lo encontró. No dijo una palabra, solo lo miró, y en esa mirada estaba todo. El amor que permanece, el dolor de la traición, la compasión de quien ya sabía, pero aún así eligió amar. Pedro no pudo soportarlo. Corrió, lloró, se escondió de todos, menos de sí mismo, porque el grito de la culpa resuena incluso cuando no se oye. Y en aquella madrugada, Pedro no perdió solo la voz, perdió la imagen que tenía de sí mismo. Tal vez lo peor no fue haber negado a Jesús. Tal vez lo peor fue darse cuenta de que era exactamente como Jesús había dicho. Él pensó que le daría tiempo de huir. Pensó que, mezclado entre la multitud, podría pasar desapercibido. Pero nada se esconde de la mirada de quien ama. En el instante en que el gallo cantó y la última negación escapó de su boca, Jesús giró el rostro. Estaba preso, humillado, con el rostro ya marcado por los primeros golpes, y aún así, él lo miró. No fue una mirada de acusación, ni de sorpresa. Fue una mirada que atravesó el alma de Pedro, como ninguna palabra habría sido capaz, porque hay cosas que solo el silencio de una mirada puede decir. En ese segundo, todo volvió a la mente de Pedro. El día en que Jesús lo llamó en la barca, la promesa de que sería pescador de hombres, los milagros que había presenciado, la fe con la que gritó, «Tú eres el Cristo». Y todo eso, chocando ahora con el peso de haber dicho, «No lo conozco». Y Jesús no desvió los ojos, aún herido, aún traicionado. Siguió mirando, y en esa mirada había dolor, pero también había amor. ¿Es posible amar a alguien, incluso cuando te hiere? Jesús amaba a Pedro, incluso en ese instante de negación. Y Pedro lo entendió, no con palabras, sino con el pecho desgarrado. Fue esa mirada la que lo hizo correr. Fue esa mirada la que lo hizo llorar amargamente, porque el amor verdadero no grita, pero rompe por dentro, con presencia, con firmeza,
con verdad. Tal vez tú también hayas sentido esa mirada, ese momento en que ya no se puede esconder más, ni fingir, solo enfrentar lo que te has convertido y lo que todavía puedes ser si decides volver. Pedro fue atravesado por esa mirada y nunca más fue el mismo. No pensó en nada, solo corrió. Salió de ese patio como quien huye de un incendio, pero ahora el fuego estaba dentro de él. Pedro, el discípulo más impulsivo, el más apasionado, el más osado, estaba roto. No había soldados detrás de él, no había una multitud persiguiéndolo. Lo que lo empujaba era el dolor, la vergüenza, el sabor amargo de haber fallado a aquel que nunca le falló, y cuanto más corría, más se derrumbaba por dentro, porque la culpa no tiene paredes, nos persigue, incluso dentro del silencio. Aquella madrugada, Pedro no buscó refugio, no buscó respuestas, buscó un lugar donde pudiera derrumbarse sin que nadie lo viera. No quería consuelo, quería desaparecer, esconderse de la historia que él mismo había ayudado a escribir. Tal vez tú también hayas sentido eso, ese momento en que descubres que no eres tan fuerte como pensabas, que el error fue tuyo, que no hay excusas, solo un vacío que aprieta el pecho. Pedro huyó, pero no huyó de Jesús, huyó de sí mismo, del sonido del gallo, del peso de una promesa rota, y lo que más dolía no era haber sido visto por Jesús, era haber sido amado aún así. La huida de Pedro fue más que una carrera, fue una confesión muda, fue la explosión de todo lo que intentó esconder mientras negaba. Y en esa madrugada, mientras los demás dormían o se burlaban, un hombre lloraba, como quien ha perdido el alma. Pero en el fondo, esa huida era el comienzo de un regreso, porque quien aún llora, aún siente. No hubo explicación, no hubo justificación, no hubo defensa. Pedro no buscó a nadie para contar su versión de los hechos. No intentó suavizar lo que había hecho. Solo lloró. Lloró como quien ha sido arrancado de sí mismo, como quien ve su propio reflejo y ya no se reconoce. Las lágrimas de Pedro no eran de miedo, eran de arrepentimiento, y tal vez por eso fueron las más verdaderas que jamás descendieron por su rostro. Porque hay un tipo de arrepentimiento que no necesita público, no necesita palabras, solo se desborda. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. El hombre que tanto hablaba, ahora solo podía quedarse en silencio frente a su propia caída. El arrepentimiento de Pedro fue distinto al de Judas. Judas también sintió remordimiento, pero buscó alivio en la muerte. Pedro no. Pedro sintió dolor, pero permaneció vivo, con el corazón expuesto, y eligió esperar, esperar, lo que ni él sabía, porque el verdaderamente arrepentido no exige perdón, solo espera que la misericordia sea más grande que la falla. Pedro no intentó volver a ser discípulo en ese momento, ni siquiera se consideraba digno de seguir cerca, solo se dejó quebrar, y paradójicamente fue ese quebrantamiento silencioso el que lo mantuvo en el camino de la restauración. A veces, el mayor signo de arrepentimiento no es pedir perdón con palabras, sino dejar que el orgullo muera en silencio. Pedro no defendió lo indefendible, solo lloró, y Dios escuchó el sonido de ese llanto, aunque nadie más lo haya oído. Después de la caída, vino el silencio, no el de afuera, el de adentro, ese que pesa, que resuena, que araña por dentro, como si el alma hubiera perdido la voz. Pedro se calló y siguió callado. No apareció más, no gritó, no salió a buscar explicaciones, no pidió consuelo. Desapareció. Mientras Jesús era humillado, golpeado y condenado, Pedro se escondía en su propia vergüenza. Y en ese silencio pasan muchas cosas, porque el corazón arrepentido habla bajito, y a veces prefiere esconderse del mundo mientras intenta entender si todavía hay una oportunidad de volver. Judas también había traicionado, pero su final fue diferente.
Judas intentó resolver con sus propias manos. Pedro no hizo nada. Se quedó en la oscuridad, esperando lo que nadie sabía si vendría. Y tal vez esa sea la mayor diferencia entre la desesperación y el arrepentimiento. La desesperación se apura para huir del dolor. El arrepentimiento soporta el silencio hasta que Dios vuelve a hablar. Pedro no sabía si Jesús lo buscaría. No sabía si aún habría un lugar en la mesa. Ni siquiera sabía si podría volver a mirarlo a los ojos. Pero incluso sin saber, esperó. Y eso ya lo dice todo, porque a veces amar a Jesús después de la caída es seguir esperándolo en silencio, aunque la culpa parezca más grande que la esperanza. Pedro no negó solo con palabras, negó con miedo, con cansancio, con el deseo de protegerse, pero ahora se negaba a sí mismo y comenzaba a entender lo que Jesús había dicho tiempo atrás. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Esa madrugada, Pedro descubrió que el sonido más fuerte era el que venía del silencio, entre él y Dios. Pasaron los días, el silencio permanecía. Jesús había muerto. Pedro lo vio todo desde lejos, callado, destrozado por dentro. Pero entonces vino lo inesperado. La noticia corrió como fuego. El sepulcro estaba vacío. Algunos decían haber visto al Maestro vivo. Pedro corrió como antes, pero esta vez no era por miedo, era por esperanza. Tal vez aún había una oportunidad. Tal vez aquella mirada en la madrugada no había sido el final. Y fue a la orilla del mar, en el mismo lugar donde todo comenzó, que Pedro lo vio. Jesús estaba allí, sentado, con brasas encendidas y pescado sobre ellas. Era como si el tiempo hubiera vuelto atrás, como si el Maestro hubiera reconstruido el escenario, solo para mostrar que Él no se rinde con los que cayeron. Pedro no sabía qué decir. No pidió disculpas, no volvió a llorar, solo se quedó allí, esperando. Y entonces Jesús habló, pero no mencionó el gallo, ni la negación, ni la vergüenza. Solo preguntó: Pedro, ¿me amas? Fue la pregunta más simple y la más sanadora, porque Jesús no quería explicaciones, quería el corazón. Pedro había negado 3 veces, y ahora 3 veces respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y cada respuesta parecía sanar una herida. Jesús no solo perdonó, confió de nuevo y le entregó una misión: apacienta mis ovejas. El reencuentro no fue un castigo, fue una cura, porque donde el amor de Dios toca, la culpa no resiste. Pedro ya no era el mismo, pero eso era justamente lo que lo hacía útil ahora, no su fuerza, sino su quebranto. Y fue allí, en la arena, frente al mismo mar, que volvió a ser discípulo, y esta vez con cicatrices que sabían amar más que las promesas antiguas. Todo indicaba que ese era el final. Pedro había negado, había huido, había llorado, se había callado, y aún después del reencuentro, tal vez todavía cargaba dudas sobre sí mismo. Pero Dios no ve como los hombres ven, y fue justamente ese discípulo que cayó en la madrugada, el que se levantó en la mañana de Pentecostés. Pedro, el temeroso, el impulsivo, el arrepentido, ahora era la voz que anunciaba la resurrección. Aquel que había dicho: no lo conozco, ahora decía: este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y aquel día, 3,000 personas creyeron, 3,000. Por cada negación, 1,000 vidas transformadas. Porque lo que parecía el final de Pedro era solo el comienzo. Dios no escoge a los perfectos, escoge a los que reconocen que fallaron, y aún así, eligen volver. Pedro fue restaurado, pero no como antes. No volvió a ser quien era, volvió mejor, más roto, más humilde, más verdadero. Y tal vez esa sea la mayor lección. Dios no borra nuestra historia de dolor. Él la transforma en testimonio. Si tú ya caíste, si ya lloraste, si ya pensaste que Dios se olvidó de ti, acuérdate de Pedro.
porque el mismo Jesús que lo miró aquella madrugada, hoy también te mira a ti. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí revivimos lo que la Biblia revela y lo que el silencio del alma aún necesita escuchar.